Sí, bueno, usted, por favor. Estamos en un nuevo bloque de Info Federal Amanecer. Agradecemos a todas las personas que siempre nos acompañan y nos siguen en este informativo donde queremos traerles todas las noticias del momento, como así también traerles consejos, y en este caso consejos médicos. Exactamente, ya hablamos del mundo agro y es momento de hablar del mundo de la medicina y todo lo que tiene que ver el ámbito de nuestra salud y por supuesto la actualidad en la cual se vive la provincia del Chaco. Estamos atravesando una época un poquito más fría y para eso nosotros tenemos que hablar de las vacunas, tanto las vacunas estacionales como también vacunas de calendario. Y para eso la tenemos a ella, la tenemos a la licenciada Eliana Medina. Ella es jefa del área de inmunizaciones, de la Dirección de Inmunizaciones del Ministerio de Salud en este caso. Eliana, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Muchísimas gracias por esta visita y sobre todo hablarnos respecto a esto, ¿no? A cuáles son estas vacunas de calendario que se están implementando, que siguen, que continúan después de esta semana de la vacunación en las Américas, y aquellas vacunas estacionales que muchas veces las personas no saben que tienen que vacunarse cada año, por ejemplo, ¿no? Sí, es muy importante recordar que este año el calendario sufrió modificaciones. Por ejemplo, desde la incorporación de la vacuna del virus sincicial respiratorio. Claro. La vacuna del virus sincicial respiratorio está destinada a mujeres gestantes de entre 32 a 36 semanas y el objetivo principal de la vacuna es prevenir las bronquiolitis en niños menores de 6 meses. O sea que el beneficio es para el niño que está por nacer. Sí. Es muy importante, pues una vacuna nueva, en donde es una vacuna estacional, como lo decís vos. Su campaña comenzó el 1 de marzo hasta julio, al 31 de julio. Obviamente va a depender también de la situación epidemiológica, porque un caso particular de nuestra jurisdicción es que nosotros tenemos tal vez la circulación de los virus respiratorios se da más de agosto en adelante, digamos. Claro. Por las variaciones de temperatura que tenemos constante, ¿sí? Y el 21 de marzo se lanzó, que no es una campaña en realidad, pero nosotros le decimos campaña, la campaña antigripal. La campaña antigripal, lo particular de eso es que existen poblaciones vulnerables que tienen que recibir la vacuna antigripal. Y entre eso está de vuelta la embarazada, sí. En cualquier etapa de la gestación o etapa del embarazo, puede recibir. Las puérperas, hasta 10 días de haber salido de la maternidad, se la considera vulnerable. Niños entre 6 a 24 meses tienen que recibir sus vacunas. Personal de salud, por la profesión y la exposición que tenemos y porque somos agentes de cambio y queremos proteger a la comunidad. Claro. Personal de seguridad y acá viene lo importante, mayores de 65 y los factores de riesgo, que siempre es un tema los factores de riesgo, porque este año la nación lo que hizo es describir cuáles son los factores de riesgo que se los considera vulnerables. Por ejemplo, personas con enfermedades cardíacas, personas con enfermedades respiratorias, personas con enfermedades renales, una insuficiencia renal, por ejemplo, una persona diabética, personas que conviven con un prematuro, por ejemplo, con un inmunocomprometido, por ejemplo, un paciente oncohematológico, un paciente trasplantado, personas que tengan un retraso madurativo menor de 18 años fueron incluidos también. Eso es importante. Tienen que recibir sus vacunas. Y acá lo importante es que no necesitan un certificado médico, sino que necesitan poder acreditar la enfermedad. Generalmente el paciente o la persona que tiene un factor de riesgo te explica el tratamiento que tiene, y no una persona que no curse con esa patología y tal vez no te lo sepa explicar. O puede acreditar con una historia clínica o con las indicaciones. Muchas veces tienen que comprar la medicación con la indicación de las compras de medicamentos. O sea, acá lo importante es que puedan acercarse y antes que comience el invierno estas personas puedan estar vacunadas, ¿sí? Hay que darle el tiempo, obviamente, al organismo que genere la inmunidad también. Por eso es que empieza mucho más antes que comience el invierno. Primero, para dar tiempo a vacunar toda la población. Esa población que aproximadamente nosotros tenemos 200.000 personas que están incluidas en esas vacunaciones. En esa vacunación de antigripal. Después, no nos olvidemos las vacunas de COVID.
que es muy importante. Nosotros de enero a la fecha, en enero sobre todo, tuvimos un aumento de casos a nivel nacional. Si bien muchas personas dejaron de hacerse los refuerzos, hoy ya no se habla la cuarta, quinta dosis, hoy se habla de refuerzo. Y Nacional lo que hace es, por ejemplo, clasificar por riesgo. Por ejemplo, riesgo alto serían los mayores de 50 años con una comorbilidad o inmunosuprimido, debería recibir un refuerzo cada 6 meses. ¿Sí? Y personas de riesgo intermedio, y nosotros entramos dentro del riesgo intermedio anualmente o con una alta exposición, y menores de 50 años sin comorbilidades pueden recibir una vacuna anual. Y después tenemos lo de bajos riesgos, que son las personas entre 6 meses hasta los 49 años, en donde pueden recibir una dosis anual. Es muy importante revisar, teniendo en cuenta que nosotros hace poquito empezaron a bajar las temperaturas, digamos, y esos cambios pueden generar en muchas personas, ya en realidad ya circula influenza, así que, y sobre todo con respecto a antigripal y lo que hace la vacuna, recordemos que las vacunas lo que tiene un punto principal es que prevenir las complicaciones. Claro. Por ejemplo, la vacuna antigripal previene la consecuencia de la neumonía, todo lo que puede provocar en esas poblaciones vulnerables, ¿sí? Claro. Y vacunas COVID también, obviamente, previenen muchas complicaciones. Después tenemos otras vacunas, como la del calendario, que han sufrido modificaciones, por ejemplo, la del VPH. En niños de 11 años tienen por calendario, se hace a los 11 años, hasta el año pasado eran 2 dosis. Desde el 2024 se simplifica una sola dosis, porque se vieron en estudios científicos que ya cubre más del 80% la cobertura. Una sola dosis. Una sola dosis para prevenir básicamente la prevención del cáncer cérvico-uterino. Cuando hablamos de prevención, eso hay que hacer también alusión, que las campañas de vacunación y obviamente que continúan durante todo el año, pero una vez que se lanzan es justamente para prevenir, porque se habla siempre de a un futuro, ¿no? Cuando lanzamos una campaña es para prevenir lo que pueda llegar a pasar. Por ejemplo, fue el caso, en este caso el virus sincicial respiratorio, es para prevenir a ese bebé que nace y que cuando crezca no tenga ningún inconveniente. Entonces, por eso es la previa, ¿no?, a esta vacunación. Y hablando también respecto a este segundo tema, el tema de las vacunas de COVID, ¿no? Exactamente. Bueno, en este último tiempo se dio a conocer esta noticia con respecto a la industria AstraZeneca, que retira sus vacunas. Y estamos hablando también un poco fuera del aire que hay un descreimiento por parte de la gente hacia la vacuna. Lamentablemente, al no cumplir con el calendario, hay mucho más propenso a enfermedades, sobre todo si tenés algún tipo de patología que involucra y puede perjudicarte aún más. Sin embargo, con respecto a la AstraZeneca, la gente lo que quizás más se pregunta es, ¿qué me pusieron en el cuerpo? ¿Qué es lo que me va a repercutir con respecto a esta noticia que salió al retiro de AstraZeneca, justamente dejar las vacunas, con la posibilidad de esto de que genere la falta de plaquetas en el cuerpo? Sí, en realidad nosotros vacunas AstraZeneca, la primera que tuvimos fue Sputnik, después vino AstraZeneca. Si bien hoy ya nosotros en Argentina ya no dispone de AstraZeneca, el último envío que recibió la provincia fue en mayo del 2022. Y con respecto a esto es que es la trombosis, que son la formación de coágulos asociado al nivel bajo de plaqueta, digamos. Sí, eso es uno de los efectos que están mencionando. Si bien existen estudios, porque en realidad existen, por ejemplo, existen grupos que investigan lo que pasa posterior a las vacunas. Por ejemplo, nosotros en el ámbito de salud, nosotros eso le decimos ESAVI. Por ejemplo, te colocaste una vacuna y a los 3 días resulta que está hinchado tu brazo, no cede la hinchazón. Obviamente la hinchazón va a ser propio de la inoculación, del pinchazo, como así decirlo. Y bueno, no cede o tenés un rash cutáneo, toda una roncha, por ejemplo, cualquier vacuna. Existe un lugar en donde se notifican esos efectos, ¿sí? Se llama, es un módulo dentro del sistema integrado de información sanitaria que tenemos nosotros, se notifica ese efecto. Ese efecto lo notifica cualquier profesional de la salud que reciba a la persona. Obviamente se llama ESAVI porque es un efecto supuestamente atribuible a la vacuna. ¿Por qué digo supuestamente? Porque se los tiene que estudiar. O sea, lo que quiere decir que existe un grupo
de investigadores que estudian los efectos y se notifica obviamente. Y hubo un caso muy particular en la Argentina, y a nivel mundial, que cuando comienza la campaña de COVID se hizo mucho hincapié en la notificación de los efectos adversos, justamente porque era una vacuna nueva, entonces también hay que estudiar qué pasa en la población, digamos, ¿sí? Hay efectos que son esperables, sí, la inflamación, unos días, pero en los pocos días debería ceder. Después, si genera otro efecto, primero hay que estudiarlo para decir que es causa de la vacuna. En Argentina tenemos la Comisión Nacional de Vacunas, de Seguridad en Vacunas, que es CONASEVA, y que ellos recolectan toda esa información y la estudian, digamos, incluso hacen seguimiento de paciente. Argentina, desde que inició la campaña de vacunación hasta el 30 de abril del 2023, que fue el último reporte o boletín de CONASEVA, reportó 64.000 efectos adversos sobre 115.800.000 dosis aplicadas que están registradas en el sistema. O sea, imagínense que sí hubo un auge en 2021 con respecto a la notificación de efecto adverso, que fue favorable también porque uno necesita también ver qué pasa. Y las evidencias arrojaron que generalmente es menos de un caso y es muy raro, digamos, la trombosis. Generalmente tenemos tasas más altas, por ejemplo, de tener una posibilidad de trombosis con la enfermedad. Por ejemplo, tenemos un promedio de 15% de desarrollar una trombosis si tenemos COVID. Mucho más alto. Claro, tenemos un 25 si estamos hospitalizados, y si una persona está en terapia intensiva, tenemos hasta un 35% de probabilidad, digamos. No quiere decir que lo desarrolle, sino que es probable, es probable, digamos. Estos expertos de alguna manera definieron que la vacuna es eficaz en realidad y que es muy raro, digamos, que genere. Por eso, esa información cuando sale aclara que era un caso raro, inusual. Como todas las vacunas pueden tener algún efecto, efecto adverso. Y acá es muy importante que yo estoy buscando mucha información sobre esto, que es cierto, ellos retiran del mercado su vacuna, pero es porque ya, teniendo en cuenta que COVID fue mutando, las vacunas se fueron perfeccionando de alguna manera por la nueva aparición de las nuevas cepas. Sí, exacto. Y como había mucha disponibilidad de otras vacunas y Astra no se estaba utilizando, ya desde marzo de este año ellos ya estaban retirando del mercado sus vacunas. Da la coincidencia de que sale esta noticia de que recibieron demandas y bueno, porque ellos lo que dicen puede causar, pero es muy raro. Claro, sí. Es como decir... Sí, nosotros durante la semana también habíamos dialogado con el doctor Hugo Pizzi, quien nos contaba justamente que se trata de un 0,0005 aproximadamente de por eso menos 0,1 cada 100.000 dosis. Claro, entonces es una mínima, pero por lo menos para aclarar a la gente que no es que causa un daño, de que no tengan miedo a la hora de vacunarse, porque sí las vacunas protegen a todo el organismo. Salvan vidas. Exactamente, salvan vidas. Y bueno, y por esto era justamente nuestra invitación para aclarar esta situación. Y muchísimas gracias, Eliana, por haberte acercado y por habernos también sacado tantas dudas, ¿no? Bueno, gracias a ustedes por la invitación y el espacio. Bien, ahí está con nosotros justamente quien es la jefa de departamento de inmunizaciones de la ciudad, de la provincia del Chaco, con respecto a lo que sucede en el ámbito de las vacunas. ¿Por qué? Porque es importante. Recién lo decía justamente la licenciada, salvan vidas. Salvan vidas, y por sobre todas las cosas, una vez que salvan vidas también, ante los cambios de tiempos promovidos justamente por los cambios climáticos que hoy tenemos, mucha gente se engripa, mucha gente padece estas situaciones y por supuesto las enfermedades, las patologías están muy presentes. Por lo tanto, el consejo de todos los profesionales, vacúnate. Vacúnate por tu familia, vacúnate por vos y por supuesto para tener una vida saludable y sin ningún tipo de contratiempo. Y con respecto a la AstraZeneca, no pasa nada. No pasa nada. Es esa la noticia. Claro, no pasa es nada. un mínimo que pasó, además hace tiempo, ya hace aproximadamente 3 años, y es una mínima cantidad de aquellas personas que padecieron, por decirlo en algunos términos, estos efectos secundarios raros, ¿no?